Lo contrario a creer es la desesperación. Y para muestra de esto, este 2020 nos enseñó esta faceta nuestra de la desesperación. Sobre todo ahí cuando sentíamos que no había algo firme, no había claridad de lo que nos enfrentábamos. Y pregunto a ustedes, ¿quién no se ha desesperado en algún momento de la vida? ¿Quién no ha caído en la desesperación? Es parte de este fenómeno propio de nuestra naturaleza humana. Y a pesar de todo esto, ya casi 9 meses de pandemia, pero también casi 9 meses de poder acompañarnos a través de este espacio. Hoy he tenido a bien traerles la reflexión acerca de un salmo en nuestra Biblia que Dios puso en mi corazón para meditar en esta ocasión a propósito de esta desesperación. Y es que desesperar es justo allí donde no veo un horizonte claro. Cuando caemos en la desesperación del ser, es de lo que me siento impotente ante lo que no puedo cambiar. Pero también me siento impotente ante aquello que viví, que me gustaría traer al día de hoy, pero que no puedo hacer tanto. Y hay un testimonio de la desesperación que se deja ver en ese lenguaje poético de la Biblia, que es el libro de los Salmos. Y en particular es el capítulo 40, que es el que en esta noche quiero que reflexionemos a propósito de todo lo que ha sido estos meses tan convulsionados del 2020. Este Salmo 40 es una descripción que nos permite rescatar que en medio de esa desesperación vivida podamos nosotros agradecer a Dios por una esperanza que al menos hasta esta noche, querida iglesia, no ha quedado desilusionada. Y van a ver que en el relato de este salmo tendremos mucha cercanía y cierta similitud con la descripción que hace el autor de este capítulo, con lo que tú y yo hemos estado viviendo en nuestro día a día de este tiempo. Es importante entonces que nos adentremos al texto en esta primera parte, porque no reflexionaremos todo el capítulo, sino esta primera parte, los versículos primeros, y ver de qué nos habla. Y para que lo tengamos de una manera más fácil y práctica, aquí podemos leer una porción de este Salmo 40 en la pantalla. De los versículos del 1 al 4, en esta traducción Reina Valera, que me gusta en cómo lo describe, dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán, y confiarán en Jehová. En esta primera parte del Salmo, el salmista dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Si ustedes me permiten hacer
en un paralelismo y parafraseando el Salmo 40 a nuestros tiempos, podemos decir que pacientemente esperamos en Dios, se inclinó a mí y oyó mi clamor, y hasta el día de hoy nos ha permitido sacarnos de este pozo de la desesperación, de la crisis y de esta pandemia que estamos viviendo. Vean cómo inicia el salmista: pacientemente esperé en Dios. Pacientemente esperé. Y es que este es un gran reto, porque si hemos hablado que nadie de nosotros ha estado lejos de la desesperación, todos lo hemos vivido en algún momento. El salmista revira y dice: pacientemente espero en Dios. Pero ¿en dónde hay que esperar en Dios y ser pacientes? Porque hablar de esperanza viene como elemento de mancuerna perfecta, que es la paciencia. Y esto hace que nuestro corazón tenga que ejercitarse diariamente en un tema importante para no decaer y no dejar de ver esa esperanza, si no es por medio de esa paciencia. Así que un poco en la estructura de este texto del Salmo 40, en esta primera parte, en este poema, hay dos grandes contrastes que son los que me gustaría reflexionar con ustedes. Número 1, se resalta en el versículo 1 el que sabe ser paciente. Y la iglesia ha vivido a ese Dios que camina, pero ese Dios que le recuerda: aquí estoy, sé paciente. Aunque los desafíos se vengan en una escalada y estos retos que nos simbran y nos sacuden, el Salmo nos recuerda: pacientemente esperemos en Dios. Y el versículo 2, en esta estructura del texto, nos dice que en el terreno en el que puede uno caer al perder la paciencia es justamente la desesperación. Y la desesperación, iglesia, es este conducirnos tratando ingenuamente de querer ayudarle a Dios a solucionar las cosas. Pero cuando la desesperación se hace presente, más que ayudar a Dios, nos tropezamos nosotros mismos intentando adelantar ante algo que Dios tiene preparado para nosotros, cosas distintas y nuevas. Cuando dejamos de sostenernos de esa fe y de esa esperanza, la desesperación nos va consumiendo. Y el salmista lo va a describir, como lo hemos leído, de una manera interesante, con imágenes que nos hacen recordar cuán importante es no dejar de poner la vista en Dios, en esa esperanza. Pero hablemos un poquito de cómo describe el salmista la desesperación. Analicemos esta forma de comportarnos y que a lo largo de este un 12º mes ya, ¿cómo me conduje? ¿Qué hizo en mí esa desesperación? Y probablemente, ¿qué estragos trajo esa desesperación que al día de hoy tengo que volver a abrazar nuevamente esa fe en nuestro Dios? Dice el texto que esa desesperación es como haber caído en un pozo. En el texto original, pozo se entiende como fosa, una fosa fatal, ¿no? Es decir, ese pozo en donde no encuentro claridad, ese pozo de la desesperación donde no encuentro rumbo, ese pozo de la desesperación en donde me siento tan abrumado.
tan atormentado que pareciera no tener una guía clara y un objetivo a donde quiero llegar. El pozo de la desesperación para el salmista se vuelve esa oscuridad donde empiezo a dudar si Dios va a obrar en mi vida. El pozo de la desesperación es cuando cuestiono si realmente Dios va caminando conmigo. El pozo de la desesperación es cuando dudo si en verdad Él, a través de su providencia, seguirá asistiendo a mi vida, a los míos, a través de trabajo, de pan, de salud. La desesperación es dudo, en verdad, si Dios es cercano a mi vida. Y desde allí es donde el salmista, no olvidemos este capítulo 40, es un salmo de gratitud después de haber vivido ese momento de desesperación. Otro elemento del estado de la desesperación, dice el salmista, estuve ante el lodo cenagoso. Otra imagen bastante poética, pero sumamente ilustrativa para comprender el estado de la desesperación. El pozo es un lugar que aparentemente no tiene salida, que aparentemente no da claridad en el rumbo y que se ve uno atormentado por las dudas y también las faltas de las certezas. Pero el lodo cenagoso, otra de estas imágenes, es justamente allí cuando sentimos que no hay piso firme, cuando sentimos allí que no hay nada claro, cuando desesperamos en el lodo cenagoso, significa que no encuentro las respuestas exactas. Caminar en un estado así genera más intranquilidad. Y ese lodo cenagoso lo describe el salmista como algo que nos va sumergiendo continuamente, que en lugar de avanzar, siento que me paralizo, que en lugar de avanzar, siento que me quedo atado. El lodo cenagoso es la imposibilidad a través del temor, a través del miedo, de dejarme guiar y de dar el paso tomado de Dios. No dudo, como lo decía hace un momento, que el testimonio de este salmista es muy cercano con lo que hemos vivido. ¿Cuántas ocasiones no es similar la experiencia de sentirte en ese pozo? No es similar la experiencia de decir no tengo nada firme en mis pies, todo es inseguro, el futuro me genera angustia, me genera temor, ¿cómo lo haré? ¿Cómo podré disponer? Ante estas dos imágenes, el pozo y el lodo cenagoso, es allí donde describe el salmista la posibilidad de volver a confiar en esa espera paciente en nuestro Dios. Pero hay algo más de lo cual quiero también decirles a ustedes en esta ocasión. La contrapropuesta, es decir, lo que gira ante el pozo de la desesperación y ese lodo cenagoso es paciencia, porque la paciencia, querida iglesia, tarde o temprano Dios te premiará fortaleciéndote en esa esperanza. Y esa paciencia también, muy poéticamente, la describe el salmista de una forma no solo contundente,
sino maravillosa. La paciencia es sentirme distinto al lodo cenagoso y a ese pozo oscuro, frío, desesperado. Dice el salmista, puso mi pie sobre la peña. Esos pies, cuando aguardan en Dios, se sienten en un suelo firme. Y vaya qué paradoja, porque la fe es justamente el recurso espiritual para echar a andar en medio de la incertidumbre. Y cuando abrazamos la fe, nos sentimos que pisamos firme. Cuando abrazamos la fe en Dios, sentimos seguridad. Sentimos que esa fe cimentada nos genera una contención. Dios nos abraza, nos sostiene y puedo sentirme que Él me acompaña. Esa fe cimentada también describe de una manera creativa el salmista. Detrás de esa metáfora dice, no solo puso mis pies sobre la peña, sino afianzó mis piernas. Y en medio de los titubeos, en medio de los temores, en medio de las ansiedades, de los miedos, Dios nos está permitiendo la posibilidad de ser diferentes. Y justo allí donde Él está afianzando en esta ocasión tus piernas para seguir dando el paso, no dejes de ver en tu horizonte esa esperanza que hoy otra vez empieza a vislumbrar en tu caminar. Finalmente, para concluir, el Salmo 40 nos propone reflejar y vivenciar la capacidad de ser pacientes, esa paciencia en la esperanza, no olvidando de que Dios tiene un tiempo oportuno y pleno. Es eso que los antiguos llamaban el kairos. El tiempo kairos es el tiempo oportuno, muy diferente al tiempo cronológico que va marcando los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas y los años. El tiempo oportuno, ese kairos, ese es el que se intercepta en nuestro tiempo cronológico. Y ahí es cuando te das cuenta que Dios nunca te abandonó y siempre te ha acompañado. Él está fortaleciendo esas piernas en su sentido metafórico, esas piernas espirituales para seguir caminando. Y aunque en medio de esta pandemia no vemos claridad del futuro, la fe nos permite no dejar de avanzar tomados de su mano. Hemos visto que este salmo también nos ayudó a entender que la desesperación, por otra parte, es esta incapacidad de encontrar que la existencia que Dios ofrece para una nueva oportunidad la dejamos de ver, que la desesperación nos hunde en ese pozo, que la desesperación nos hace sentirnos inútiles de poder dar los pasos en ese lodo cenagoso y allí en donde creemos que no hay una salida posible a lo que vivimos. Hagamos de este Salmo 40 un salmo que vuelva a alimentar nuestra paciencia y nuestra esperanza.